La figura de María Magdalena es una de las más enigmáticas y fascinantes dentro del cristianismo. Su papel en la vida de Jesús, su testimonio en la resurrección y su legado en las primeras comunidades cristianas han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Aquí te presentaré un análisis teológico y histórico basado en la Biblia, la tradición cristiana y los estudios sobre las primeras comunidades. 1. María Magdalena en la Biblia. Su primera aparición y el exorcismo de Jesús, Lucas 8, 2. El Evangelio de Lucas menciona que María Magdalena fue liberada por Jesús de 7 demonios. También algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas 8, 2. Este pasaje no indica que María Magdalena fuera una pecadora ni una prostituta, como erróneamente se creyó en la tradición posterior. La liberación de estos demonios puede interpretarse tanto de manera literal, posesión demoníaca, como simbólica, sanación espiritual profunda. Seguidora fiel y discípula de Jesús. Los evangelios la presentan como una de las mujeres que seguía a Jesús y apoyaba su ministerio con sus bienes, Lucas 8, 3. Esto sugiere que era una mujer de recursos económicos y con una fuerte devoción por Cristo. La crucifixión y el entierro de Jesús. En los relatos evangélicos, María Magdalena es una de las pocas personas que permaneció junto a Jesús hasta la cruz, mientras que los discípulos varones, a excepción de Juan, huyeron por miedo. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas estaba María Magdalena, Mateo 27, 55-56. También es mencionada como testigo del entierro de Jesús, Marcos 3 y 47. El encuentro con el Jesús resucitado, Juan 20, 11-18. El evento más significativo ocurre en Juan 20, 11-18, donde María Magdalena es la primera persona en ver a Jesús resucitado y recibir el mandato de anunciarlo a los apóstoles. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Rabboni, que significa, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 16-17. Este pasaje es crucial, pues hace de María Magdalena la primera testigo de la resurrección, lo que le valió en la tradición cristiana el título de Apostolorum Apostola, apóstol de los apóstoles. 2. María Magdalena en las primeras comunidades cristianas. Tras la resurrección, María Magdalena desaparece de los relatos canónicos, pero la tradición cristiana sugiere que jugó un papel clave en la expansión del Evangelio. Enseñanzas y liderazgo. Siendo la primera testigo de la resurrección, es lógico pensar que tuvo un papel activo en las primeras comunidades cristianas. Algunos evangelios apócrifos, como el Evangelio de María, siglo II, sugieren que tenía un conocimiento profundo de las enseñanzas de Jesús, al punto de ser vista con cierta envidia por algunos discípulos, especialmente Pedro. Relación con Pedro y el conflicto en la comunidad. El Evangelio de María muestra una discusión entre María Magdalena y Pedro, en la que Pedro parece molesto por el papel privilegiado de María. Esto ha llevado a algunos estudiosos a pensar que en las primeras comunidades pudo haber un conflicto sobre el rol de liderazgo de las mujeres. Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las otras mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, aquellas que tú sabes y nosotros no sabemos. Evangelio de María 10, 1. Este texto refleja el posible choque entre una visión más jerárquica de la Iglesia liderada por Pedro y una tradición más mística o carismática representada por María Magdalena. 3. Influencia en la Iglesia post-resurrección. Con el tiempo, la Iglesia institucionalizada fue minimizando el papel de María Magdalena. A pesar de su testimonio en la resurrección, los apóstoles varones fueron quienes asumieron el liderazgo principal. ¿María Magdalena evangelizó en otros lugares? La tradición occidental, especialmente francesa, sostiene que María Magdalena viajó a Éfeso con Juan el Evangelista o a la Provenza, Francia, donde habría pasado sus últimos años como ermitaña en penitencia. Aunque no hay pruebas históricas sólidas, esta tradición llevó a que se le venerara especialmente en el sur de Francia. Su imagen en la Iglesia medieval. En el año 591, el Papa Gregorio Magno identificó erróneamente a María Magdalena con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en Lucas 7, 36-50. Esto llevó a su asociación con la prostitución y la penitencia,
una idea que permaneció en la cultura cristiana por siglos. No fue hasta 1969 que la Iglesia Católica corrigió oficialmente esta identificación errónea. Rehabilitación moderna y su reconocimiento como apóstol. En 2016, el Papa Francisco elevó la memoria litúrgica de Santa María Magdalena al rango de fiesta, equiparándola con la de los apóstoles. En su decreto, la Iglesia la reconoció oficialmente como apóstol de los apóstoles, destacando su papel fundamental en la difusión del Evangelio. En otro punto de vista analicemos qué dicen los Evangelios apócrifos sobre María Magdalena. Los Evangelios apócrifos presentan a María Magdalena de una manera distinta a los Evangelios canónicos. En ellos, se la describe como una discípula privilegiada de Jesús, con un conocimiento profundo de su enseñanza y un rol destacado en las primeras comunidades cristianas. Algunos textos sugieren incluso un conflicto con Pedro, quien no aceptaba su liderazgo. A continuación, veremos qué dicen los evangelios apócrifos más importantes sobre María Magdalena. El Evangelio de María, siglo II. Este evangelio, descubierto en el siglo XIX, presenta a María Magdalena como una líder espiritual que recibe enseñanzas secretas de Jesús y debe defender su autoridad ante los apóstoles. María, discípula privilegiada. Después de la resurrección, Jesús le transmite enseñanzas ocultas que no comparte con los demás discípulos. María las expone a los apóstoles, pero Pedro duda de ella. Pedro dijo a María: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las otras mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, aquellas que tú sabes y nosotros no sabemos». Evangelio de María 10, 1. María entonces explica una visión que tuvo sobre el alma ascendiendo al cielo, pasando por diferentes pruebas hasta llegar a Dios. El conflicto con Pedro. Tras escucharla, Pedro se muestra escéptico y cuestiona si realmente Jesús le confió tales enseñanzas. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en privado y no con nosotros? ¿Vamos a darle crédito y rechazar a los demás? Evangelio de María 5 y 10. Ante la tensión, Leví, posiblemente Mateo, defiende a María y acusa a Pedro de ser demasiado impulsivo. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Evangelio de María 6 y 10. Esto refleja un posible conflicto en las primeras comunidades cristianas entre los seguidores de una estructura más jerárquica liderada por Pedro y una visión más carismática en la que María Magdalena tenía autoridad espiritual. El Evangelio de Felipe, siglo III. Este texto, de origen gnóstico, presenta a María Magdalena como la compañera especial de Jesús y la única mujer entre sus discípulos. La relación entre Jesús y María Magdalena. Uno de los pasajes más famosos dice: «Tres eran los que siempre caminaban con el Señor, su madre María, su hermana y María Magdalena, a quien llamaban su compañera». María Magdalena es la que Jesús amaba más que a los demás discípulos y solía besarla en la boca. Evangelio de Felipe 63, 32-64, 10. Algunos interpretan esto como una relación amorosa, pero en el contexto gnóstico, el beso representa la transmisión de conocimiento espiritual. Es decir, Jesús le habría confiado a María Magdalena enseñanzas especiales que los demás discípulos no recibieron. María como símbolo de la gnosis. El Evangelio de Felipe también menciona que María Magdalena representa la sabiduría y la iluminación espiritual, lo que refuerza su papel como discípula especial en la tradición gnóstica. El Evangelio de Tomás, siglo II. Este Evangelio es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. No menciona directamente a María Magdalena, pero sí a las mujeres en la comunidad de Jesús. El dicho más controversial es el Logión 114, donde Simón Pedro dice: «Que María se aleje de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida». A lo que Jesús responde: «Miren, yo la guiaré para hacerla varón, para que también ella se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros los varones». Evangelio de Tomás 114. Este pasaje ha sido interpretado de varias formas. Una posibilidad es que refleja una visión gnóstica en la que lo femenino es visto como inferior, y la salvación implica trascender la diferencia de género. O bien, podría ser una referencia a la igualdad espiritual entre hombres y mujeres en el reino de Dios. El Pistis Sophia, siglo III-IV. Este texto gnóstico, extenso y complejo, describe largas revelaciones de Jesús después de la resurrección. María Magdalena como la más sabia. María Magdalena tiene un papel protagónico en este Evangelio, ya que es quien más preguntas hace y quien mejor comprende las enseñanzas de Jesús. En un momento, Jesús dice:
Tú, María, has recibido la luz y posees la comprensión total del reino. Esto la coloca por encima de los demás discípulos en conocimiento espiritual. Pedro se molesta nuevamente. El Pistis Sophia repite el tema del conflicto entre Pedro y María Magdalena, cuando Pedro se queja diciendo: Señor, no permitas que esta mujer nos arrebate la oportunidad de hablar. Ella nos domina y no nos deja hablar a nosotros en ningún momento. Jesús responde afirmando la sabiduría de María y su derecho a hablar. Esto sugiere que, en ciertas comunidades, había resistencia a aceptar el liderazgo de una mujer en temas espirituales. Conclusiones. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos sobre María Magdalena? Fue una discípula privilegiada. En varios textos, recibe enseñanzas secretas de Jesús, lo que sugiere que tenía un conocimiento especial de su mensaje. Posiblemente tuvo un liderazgo en la primera iglesia. El conflicto con Pedro en varios escritos muestra que algunos la veían como una líder en competencia con él. En la tradición gnóstica, es símbolo de la sabiduría espiritual, se la presenta como la receptora de la gnosis, el conocimiento secreto sobre la salvación. El beso de Jesús en el Evangelio de Felipe se ha interpretado como una relación íntima, pero también como una transmisión de conocimiento. Su figura fue minimizada en la tradición posterior. En el cristianismo institucionalizado, su papel fue reducido, y su imagen fue transformada en la de una pecadora arrepentida, algo que los evangelios apócrifos no apoyan. Los evangelios apócrifos ofrecen una visión más profunda y alternativa de María Magdalena, mostrándola como una discípula clave en la expansión del cristianismo primitivo. Su figura, que ha sido distorsionada a lo largo de la historia, ha sido rehabilitada en tiempos recientes, incluso por la Iglesia Católica, que ahora la reconoce como apóstol de los apóstoles.